Unos, unos segundos nada más la identificación de la reunión. Muy bien. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Como les decía, es un gusto reunirnos el día de hoy nuevamente para seguir conociendo y comentando los capítulos de este interesante libro que es Psicoanálisis Latinoamericano en tiempos de pandemia, compilado por la doctora Olga Varela. Y bueno, el día de hoy estamos muy contentos porque la doctora Teresa Lartigue nos hará el favor de compartirnos su trabajo, Tristeza y Dolor de la psicoanalista. Y pues nos da mucho gusto tenerte, Teresa. Ya la mayoría te conoce. Si te parece, leo rapidísimo, breve tu currículum. Bueno, la doctora Teresa Lartigue es doctora en psicología y doctora en investigación psicológica por la Universidad Iberoamericana, psicoanalista y miembro titular en función didáctica y vitalicia de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Tiene una especialización en psicoanálisis de niños y adolescentes y psicoterapias bebé-padres. Es consultora del Comité de la Asociación Psicoanalítica Internacional en estudios de diversidad sexual y de género para Latinoamérica. Fue jefa del Departamento de Epidemiología Reproductiva en el Instituto Nacional de Perinatología en México y es coach por Latinoamérica. Bueno, fue co-chair por Latinoamérica en COWAP e IPA del 2005 al 2009. Teresa, un placer que nos acompañes. Pues, en primer término, muchísimas gracias, Maripaz, y a todo el grupo de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, y de manera muy particular a Olga, que nos convocó para escribir, primero un grupo de investigación, como ya todos ustedes saben, y el placer de poder trabajar con colegas latinoamericanas de diferentes regiones, y que nos dio la oportunidad. Algunas personas no nos conocíamos entre sí, entonces fue maravilloso conocer gente nueva, colegas muy distinguidas, y también pues la libertad para tener la extensión que uno quisiera en este trabajo, por lo cual me disculpo. Mi trabajo es un poco largo, entonces pues voy a ir leyendo a veces, comentando, y pues muchísimas gracias, Olga, y a todo el grupo. Entonces, cuando Olga nos dijo, hay que pensar en escribir acerca de la pandemia, y cada quien fue escogiendo el tema que más le preocupaba. Entonces, yo en esos momentos, y nada más una aclaración a mi currículo, fui también consultora. Ya ahora cambió el comité porque este libro está publicado en el febrero del 22, ¿no? Entonces, ya para ahora ya no soy consultora, pero bueno, fui del grupo de diversidad sexual. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En el 2020, ¿no? Que es cuando empieza la pandemia, pues ocurren una serie de sucesos que fueron muy dolorosos, muy tristes, pues la muerte de un amigo muy querido desde la infancia. Yo creo que, bueno, aquí estamos platicando en confianza, ¿no? Que fue el esposo de Alejandra, de Catalina Harsh, muy querida amiga mía. Luego murió mi consuegra, que curiosamente, o sea, fuimos su hermana y yo compañeras en la universidad en la Ibero en el año de 63, y luego, ahora sí que por azares del destino, nuestros hijos se conocieron, y entonces murió también Alicia. Y después, ya en plena pandemia, pues en marzo, que se declara la pandemia, pues muere Sergio, el esposo de Lolita, que también de COVID. Pues que todos estos sucesos, más aparte de los pacientes que nos comentaban que murieron sus papás, en algunos casos familias completas. O sea, me tocó de un supervisando, la abuelita, la mamá, la tía, el hermano se enfermó,
luego las personas que se enfermaban, y en ese entonces, si nos remontamos al 2020, no sabíamos nada de la enfermedad, nada del COVID. O sea, era sorprendente cómo unas personas podían recuperarse y salir adelante con todos los factores de riesgos inimaginables y otras personas sanas sucumbían. Entonces, sí era una tristeza, una desesperanza, una preocupación, y luego nos empezamos a enterar, pues, de las secuelas, y de las secuelas, neurológicas, de las secuelas en el corazón, en el riñón. Por ejemplo, de Bebe también murió su yerno, un mes después del COVID de un infarto. O sea, tuvimos muertes muy cercanas, tanto en la familia, y entonces, como se ha mencionado en el libro, estábamos en la misma realidad exterior, pacientes y analizandos, ¿sí? Y analizandas. Entonces, sí era todo un desconcierto. Yo me acuerdo que el primer año no salí de la puerta de mi casa. O sea, mis hijos de alguna manera hacían el súper, o sea, entre todos colaboraban, pero como éramos las personas mayores, tanto Juan como yo, efectivamente ya somos tercera edad marcada, que teníamos más factores de riesgo, total, que no salimos. Entonces, empezamos a trabajar como todos, que lo que sí es que considero que es un privilegio que hayamos podido conservar nuestro trabajo cuando cientos de personas se quedaron sin él, cerraron hoteles, cerraron restaurantes, o sea, y luego pues la hambruna, en fin, y los millones de muertos en el mundo. Entonces, de eso que dije, bueno, ¿de qué quiero escribir? Pues de todo esto que estoy sintiendo. Y entonces, un poco como pongo aquí en el capítulo, a la manera que no sé si ustedes pudieron ver la película de El Postino, que es de Pablo Neruda, donde el cartero se enamora de una chica, pero le roba los versos a Pablo. Y entonces él dice esta frase que me encanta: los versos son de quien los necesita, ¿no? Entonces, pues yo acudí a filósofos, escritores, poetas para pues poder poner en palabras todo lo que estaba experimentando. Entonces, voy a esta fue como la introducción del capítulo, y luego también murieron dos profesores muy queridos, que fueron Horst Kegele y Hugo Bleichmark, que habían sido asesores míos durante unas investigaciones, gente muy querida y que veíamos en los congresos de la IPA. En fin, como saben, todo un conjunto de pérdidas. Y entonces, acerca de la tristeza, ahí tomo prestadas las palabras de Ana Dufourmantel, que me la recomendó muchísimo Cristi Chardón, que está aquí con nosotros de Buenos Aires. En su libro Elogio del riesgo, hace notar, y todo lo que voy a decir es comillas: arriesgar la vida abre un espacio desconocido, y se pregunta Ana, ¿cómo es posible, estando vivo, pensar el riesgo a partir de la vida y no de la muerte? El riesgo, en íntima relación con el tiempo, es una especie de combate donde desconocemos al oponente. Es un acontecimiento puro. Correr el riesgo de estar triste es saber, y otra vez todas las comillas, dice: la tristeza nos deja entre dos mundos, ni desesperanza ni indiferencia. Es un paseo a la orilla de la catástrofe, pero con elegancia. La tristeza no tiene espesor propio ni eco. Delimita un espacio interior borroso y razonable, donde uno se queda al borde de las lágrimas, pero con una paz extraña al mismo tiempo. La tristeza puede hundir, pero también apacigua. Tiene un poder de adherencia que envuelve al cuerpo en una sensación de extrañeza de sí mismo, como una pena de amor de la que uno hubiera súbitamente perdido el sentido, mas no la nostalgia. Dice también Ana que la tristeza arrasa con el tiempo, donde el pasado se vuelve mezclado con pequeños instantes de vida que de otro modo habrían sido olvidados. La tristeza no es una tragedia, sino que divide el dolor
para volverlo soportable. Lo disemina en varios puntos del cuerpo y del alma. La tristeza también conlleva una crueldad que radica en que no es abarcable, tiene una extensión sin límites. No hay manera o forma de fijar un umbral, de impartir la orden que se acabe. Sin embargo, en el momento en que el sentimiento se desprendió de ti, se torna escurridizo como la arena. La tristeza nos dejó y uno continúa escribiendo, amando, soñando, ya en libertad, libres pero diferentes. Destaca que en esto consiste su riesgo. Podemos evitarla, escudarnos detrás de ella, apartarnos, ignorarnos, o al contrario, arriesgarnos y abrirnos al exilio interior al que nos somete sin violencia, el cual no podíamos imaginar previamente. Y también señala esto, la tristeza es muy cercana al cansancio, a ese mal contemporáneo que de alguna manera toma a su cargo el mal de vivir, aunque también nos cuida al dejar la posibilidad de tener una excusa. Cuando decimos estoy cansados, nos permite alejarnos, huir de lo que nos aqueja y perturba severamente en lo más profundo de nosotros y que no tiene cura. También señala Ana, correr el riesgo de la tristeza es lo contrario de la melancolía, en virtud de que este ensanchamiento del ser nos recuerda que existe otra posibilidad, la de ser nuestros y del mundo abiertos a lo porvenir, aunque estar abierto a lo que venga implica sufrimiento psíquico, dolor, opresión, desgarro, pena, llorar y llorar. La tristeza te penetra por la piel y te envuelve. Y también respecto del cansancio, no sé si les pasó a ustedes, pero comentábamos en sesiones de analistas que cuando empezamos la pandemia y a trabajar en la pantalla, al final del día era un cansancio terrible, brutal. O sea, como que además también nos pasaba que teníamos que hacer un esfuerzo extraordinario para poder captar con otros órganos de los sentidos, por así decirlo, lo que estaba pasando en la relación, en el proceso analítico. Entonces, como que sí, en un momento dado, por ejemplo, empieza uno a tener los ojos rojos, llorosos, y es que a la hora que voy al oculista me dices que no están parpadeando. O sea, hay que hacer el esfuerzo de entre paciente y paciente, caminar, cambiar la mirada, voltear hacia otros puntos para poder descansar momentáneamente los ojos. Ahora, lo que sí es que poco a poco nos fuimos acostumbrando, o sea, el ser humano tiene esta capacidad extraordinaria, esta plasticidad, y ya casi es, ahora no sé si a ustedes también les pasa, muchos pacientes no quieren regresar a presencial, ¿sí? Como que a la hora que dices, bueno, ya voy a regresar al consultorio, unos sí, muy contentos, y otros dicen, Tere, ¿no te importa? Prefiero seguir trabajando en videollamada o sin vernos las caras, ¿no? Pero aquí quiero mencionar a un antropólogo, Luis Barjó, que escribió a propósito del sentido de la vista. Dice, el encierro ha dado otra vuelta de tuerca al hábito imperante de observar el mundo por medio de la vista. Los demás sentidos, el oído, tacto, gusto, quedaron en muy distinto lugar. Dice, parece que nuestra captación del exterior ahora de los objetos del mundo la obtenemos primordialmente con la vista y a través de aparatos electrónicos. Un gran cambio, una reforma brutal física y metafísica sobre nuestra virtud experiencial de captar la realidad. Tan brutal que estamos obligados a preguntarnos si seguimos captándola, si seguimos asimilándola con nuestra primera arma de conocimiento del mundo, el ejercicio de todos nuestros sentidos con que formamos nuestras experiencias de una manera adecuada. El ojo es el protagonista de la captación de los objetos y nosotros, los sujetos, ya ingresamos mediante una reforma insensible y espectacular en otro método de asimilación de la realidad. Y él se pregunta, ¿estuvimos de acuerdo con ese trance? Entonces, aquí
yo hago una pequeña reflexión que yo creo que a lo mejor va a ser el tema uno de los temas del próximo libro que ya vamos a iniciar, sobre qué hemos aprendido del análisis a distancia. Están todas las dudas de decir, ¿sigue siendo psicoanálisis? Por ejemplo, en institutos de formación se pueden graduar los candidatos con un trabajo de análisis a distancia, o tiene que ser las sesiones presenciales rigurosas, ¿no? Yo creo que el comité de la IPA, el comité de educación, pues está preguntándose pues todo esto, y tenemos cada uno a partir de su experiencia. Yo sí digo que sí hemos seguido haciendo análisis. Esa es mi postura. Ahora, después empiezo con otro tema que se llama Apuntes sobre el dolor. Y aquí, ¿qué fue lo que pasó? Tenía yo en tratamiento 2 pacientes de muchísimos años y de repente se van, desaparecen. O sea, el famoso ghosting. Entonces, aquí fue abandono, y entonces en el texto distingo entre abandono, amenaza de abandono e interrupción del tratamiento. Entonces, en la pandemia, el abandono, yo podría decir que fue más duro, porque lo primero que piensas es, si la persona no se conectó a su sesión, se enfermó o sea, aparte de las preguntas reglamentarias de qué pasó con la transferencia, la contratransferencia, qué ocurrió, dices, se enfermó, está intubada en un hospital, porque supimos, personas que ingresaron, les quitan el teléfono celular y no vuelven a tener contacto con el mundo exterior. Entonces, la preocupación de decir, se habrán muerto, se habrán enfermado, no sé, podrán comunicarse. Luego, a través de otros medios, pues te enteras de que están vivas, pero que definitivamente desaparecieron del tratamiento, y en un tratamiento largo, porque pues muchas veces tiene uno consultas como que podríamos decir de psicoterapia breve, ¿no? Pero cuando has trabajado en la intimidad afectiva tanto tiempo, sí hay un vínculo muy especial. Y entonces eso fue lo que me pasó a mí, de decir, bueno, ¿qué fue lo que sucedió en este caso? Ahora, sí menciono que las 2 pacientes tenían en común haber perdido una figura parental de manera exabrupta, que entonces yo postulo ahí la hipótesis de que fue lo que se revivió y se activó en el campo de la transferencia y la contratransferencia, y que experimenté lo mismo que ellas experimentaron al morirse este familiar tan cercano. Entonces, también recordé a Carlos Viro, cuando trabajamos con el modelo de psicocomunidad, que él nos decía que un nuevo abandono remueve todos los abandonos anteriores. Entonces, como en cascada, se van. Y entonces también tuve otra sesión de emergencia de una paciente que es de la única que yo he escrito con su consentimiento, informado por escrito, en un texto, de la pérdida de su bebé. Entonces me habla que le detectaron cáncer de mama. Entonces, o sea, como que fueron muchísimas cosas, y para entonces yo ya estaba francamente muy triste y con mucho dolor. Entonces, ¿qué hago? Pues voy otra vez a revisar a los autores que han escrito sobre duelo, y por una parte me encuentro obviamente a Freud, ¿no? Todos sabemos duelo y melancolía, pero Hugo Blechmar habla también el capítulo de inhibición, síntoma y angustia, y en el capítulo 11 se llama angustia, dolor y duelo, donde Freud señala que la angustia nace como reacción frente al peligro de la pérdida de objeto, y que la reacción frente a la pérdida es el duelo. Se pregunta Freud, ¿cuándo sobreviene uno y cuándo la otra? Y señala que en el duelo ha quedado un rasgo sin entender, que es un carácter particularmente doliente, por lo que el problema se complica aún más. Cuando la separación del objeto provoca angustia, cuando duelo, y cuando
quizás solo dolor, ¿no? O sea, ya nos entramos de lleno al campo de la metapsicología. Y entonces aquí Freud lo habla desde la experiencia madre lactante. Dice que el lactante experimenta una investidura intensiva que ha de llamarse añorante o anhelante, y es esta condición la que provoca la reacción del dolor cuando la madre no está ahí para satisfacer su deseo de alimentación. Por lo que el dolor, señala Freud, es la genuina reacción frente a la pérdida de objeto. La angustia lo es frente al peligro o la amenaza que esa pérdida conlleva, y luego por un desplazamiento posterior al peligro de la pérdida misma del objeto. Enfatiza Freud que del dolor es poco lo que sabemos. Sin embargo, le llama la atención que en el lenguaje se haya creado el término dolor psíquico, anímico o interior en la línea del dolor corporal para intentar dar cuenta de las sensaciones que emergen frente a la pérdida de objeto. En ambas condiciones, desde el narcisismo herido, se genera una intensa investidura de añoranza, dado que el objeto ausente o perdido es imposible de recuperar. Asimismo, ocurre un estado de desvalimiento psíquico, y que el duelo, por su parte, es otra reacción de sentimiento frente a la pérdida de objeto. Se genera bajo el influjo del examen de la realidad, que exige categóricamente separarse del objeto porque él ya no existe más. Dice, el carácter doloroso de la separación concuerda con la explicación de que es la elevada e incumplible investidura de añorancia, junto con la reproducción de todas esas situaciones que deben desasirse y desprender también las ligaduras con el objeto. Hasta aquí, Freud. Ya luego paso a estudiar a Nacio, que también tiene un libro sobre apuntes sobre el dolor, y señala que el dolor mental no es necesariamente patológico, sino que es la médula de nuestro ser, el signo indiscutible del pasaje por una prueba, la prueba de una singular separación de un objeto, que al abandonarnos súbita y definitivamente nos perturba y nos constriñe a reconstruirnos. Señala también que el inconsciente es un hilo sutil que une las diversas separaciones dolorosas de nuestra existencia. Esto es lo que señalaba Carlos Viro también, que un abandono remueve. En el inconsciente van todas ligadas, unidas por este hilo invisible del inconsciente. Distingue Nacio, al igual que Freud, el dolor corporal del dolor psíquico, y diferencia también el dolor del sufrimiento. El dolor es una sensación bien delimitada y determinada, mientras que el sufrimiento se presenta como una emoción mal definida, por lo que le concede al dolor el estatus de concepto psicoanalítico. La premisa de Nacio sobre su teoría del dolor es que comillas, es un afecto que refleja en la conciencia las variaciones extremas de la tensión inconsciente que escapan al principio del placer. Postula que el dolor es un enloquecimiento de la cadencia pulsional. Se pregunta por qué vías se convierten las pulsiones en sentimientos vividos. Una posible respuesta se encuentra en el yo, que percibe con gran precisión las diferentes variaciones de las pulsiones que surgen desde adentro y las trae a la superficie, a la conciencia, en forma de afectos. El yo es ese gran intérprete al poder hablar de manera simultánea el lenguaje de las pulsiones y de los afectos. El dolor atestigua un desarreglo profundo de la vida psíquica que escapa al principio de placer. Nacio hace notar que frente al dolor inasimilable de una paciente, él o el psicoanalista es un intermediario que acoge este dolor y lo transforma en un dolor simbolizable. Es lo que hacemos como psicoanalistas, transformar un dolor en un dolor simbolizable, dar sentido al dolor del otro, entrar en concordancia con él y en ese estado de resonancia, esperar a que el tiempo y las palabras lo erosionen.
Se trata de otorgar un significado a un dolor insondable, de encontrarle y disponerle un lugar en el seno de la transferencia donde podrá ser gritado, llorado y gastado a fuerza de lágrimas y palabras. Esto es nacio. Por mi parte, pienso que en el caso del dolor propio hay que hacer el mismo trabajo de transformación y encontrarle un sentido, experimentarlo, vivirlo, expresarlo, escribirlo. Quería yo preguntar si hasta aquí alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario para que, como está largo el trabajo, si quisieran o alguna pregunta del público. ¿Alguna? Maripaz. Lolita. Yo quisiera, bueno, yo creo que una peculiaridad de los duelos de pandemia, que no sé si se abordó en el libro, todavía no tengo el placer de leerlo, es esta peculiaridad que quizás hace diferencia con otros duelos de ese espacio vacío, ¿no? En donde no se pudo acompañar a la persona enferma que falleció y donde en muchísimos casos, ¿no? No pudo haber una despedida y todavía peor, ¿no? Ni siquiera le entregaron el cuerpo, sino las cenizas. Ajá. Y que creo que la representabilidad de esa pérdida todavía es mucho más compleja. No sé si hay algún comentario de cómo cómo han encontrado en los pacientes, cómo se va trabajando eso. Sí, o sea, no sé, Olga, si tú te acuerdes, porque sí se tocaron muchísimos aspectos en el libro, pero este en particular es terriblemente doloroso porque hay la imposibilidad de hacer pues el duelo, el velorio, el entierro o la cremación, recibir todo pues, el apoyo, los pésames, las palabras significativas de los amigos, de los familiares. Sí, yo aquí lamentablemente no lo toqué en el mío, pero no sé, Olga, si alguien más lo toca. Hablamos mucho de esto porque también hablamos con lo mismo que pasaba, por ejemplo, aquí en Guadalajara, que la gente desaparece, que los matan, que no vuelves a saber de ellos. Hablamos de la falta de una presencia que nos permite elaborar, ¿no? No directamente de COVID, que sí hablamos de lo difícil que es que te devuelvan, porque yo acabo de tener una paciente que se murió, o sea, de repente salió, le dio no sé qué tenía y pum, cayó muerta. Y la hija estaba como loca, ¿no? Porque en la mañana dijeron, ahí nos vemos al rato y nunca se volvieron a ver. Bueno, todo esto me parece que lo trabajamos, pero no mucho. Entonces yo creo que quedaba como para el segundo libro, que hay que trabajar lo que es un duelo que no hace, ¿no? Yo me acuerdo de una revista argentina que un tiempo usamos, en donde estaban los casos de los nazis y de la gente desaparecida en la época de los nazis, y había también los casos de la gente que iba a análisis, ¿no? En Argentina, sin representaciones de la muerte, ¿no? Y era una cosa terrible. Entonces, eso sí lo hablamos, pero no creo que nadie específicamente lo escribimos, ¿no? Andábamos con el rollo de que todavía nos faltaba un libro, entonces yo creo que en ese libro tiene que salir. Exacto, sí, definitivamente. Sí, Lolita, gracias por tu intervención, gracias, Olga. ¿Alguien más quisiera comentar? Está Julia Teresa. ¿Sí? Sí. Yo quiero ser muy breve porque no quiero cortar tiempo. En mi material clínico justamente abordo que el paciente mío se estaba por morir y tomo ese, incluso al inicio, hablando de que había aprendido mucho con Mariana Lizade, con el libro Clínica de la Muerte. Y el tema que tengo para el próximo artículo es justamente el duelo que no se hace, qué pasa con el desaparecido, porque yo recibí pacientes de Argentina y también de Chile de los desaparecidos, de los cuales no podíamos hablar antes por las situaciones políticas. O sea que ese es uno de los temas que yo voy a abordar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Teresa. Gracias, Olga. No, y quiero darle las gracias públicamente a Julia por la revisión exhaustiva y tan completa que hizo del texto. Sí, sí, Julia. Y qué bueno que tocas a Mariam, porque justamente aparte, hablo en la siguiente parte sobre duelo normal y duelo patológico. Hablo de Mariam, que el lunes cumplió 10 años de haber... 10 años ya. 10 años. 10 años. Pasa el tiempo. Mariam, que se nos fue y que nos dejó una presencia y un legado maravilloso. Y en su libro, fíjate, Mariam no distingue entre duelo y dolor, sino que los une. O sea, como siempre, el psicoanálisis no es uno, sino que es múltiple. Y entonces cada autor habla de cómo lo vive y señala que de acuerdo con Aslan, la doble etimología de la palabra duelo remite a dolus, dolor, y duelum, guerra, combate. En el trabajo de duelo, en este libro de Clínica con la Muerte, Mariam distingue varios tiempos. El primero es el del anonadamiento. El vivo queda atónito frente al ser amado que se ha ido. Es un tiempo de sorpresa y desconcierto. En el segundo tiempo, el doliente empieza a recorrer los recuerdos para intentar establecer el espacio trófico de la persistencia de la memoria. Lo siguen obrando, hablando de él a cada rato. Solo las propias limitaciones pueden cortar la imaginación de las personas, pueden obstaculizar el poder de conservar en su intimidad afectiva un lugar con el muerto, un lugar vivo, tierno, respetuoso, cercano, del cual surgen diálogos imaginarios y misteriosas conversaciones. En este proceso tiene lugar una hipercatización de los recuerdos, que constituyen una defensa frente a la pulsión de muerte liberada al retirarse la libidinación del objeto perdido en íntima relación con el descenso al Hades en términos de Mariam. Dice, poco a poco destaca que la aflicción se va retirando y el vínculo se va transformando con base en el principio de realidad. Se le recuerda ya con serenidad y alegría. La aflicción y la pena son una especie de homenaje al muerto, un reconocimiento de su importancia y valor por parte del deudo. La libido se sustrae y se transforma las cargas de las huellas inconscientes adscritas al muerto. De esta manera, lo vivido semeja un tejido, un collage de representaciones afectivas inundadas de recuerdos, un lugar de juego y crecimiento que transmite la fuerza de un vínculo que se sostiene y va más allá y que trasciende al sujeto. Dice Mariam, la gran aventura de la muerte de otro significativo se habrá convertido en un jalón fuente de enriquecimiento y sabiduría para los sobrevivientes capaces de operar esta suerte de alquimia psíquica restauradora de la alegría de vivir. O sea, esto de no te mueras con tus muertos, sigue adelante y sigue arriesgando la vida. Ahora, respecto del duelo patológico, hay 9 recomendaciones. Las voy a sintetizar. Es el trabajo que publica Hugo Blechmar en Aperturas Psicoanalíticas sobre el duelo patológico. Entonces, aquí este texto puede utilizarse un poco como teoría de la técnica para el manejo del duelo patológico. Entonces, Hugo dice que en primer lugar cuando hay una pérdida de un ser amado o de una separación, un divorcio, en fin, cualquiera que sea la pérdida a la Freud, ¿no? Hasta de la patria, de un ideal, etcétera. Dice Hugo, en primer lugar, hay que prevenir o evitar la instalación de un duelo patológico, que define como un estado básico en el cual la persona se siente impotente e indefensa para recuperarlo, al igual que la relación con el objeto que percibía como proveedora de bienestar. En segundo lugar, es necesario centrarse
no solo en la relación con el objeto perdido, sino también en ayudar a la persona a superar las angustias y limitaciones que pueden llevarla a construir un objeto idealizado que no existió ni en la realidad externa ni en la psíquica. Esto que muchas veces dicen, oye, pues si el muerto no era así, ¿no? O sea, empiezan toda la idealización y ya dices, ¿cómo me lo cambiaron o qué fue lo que sucedió? Dice, indagar también las funciones que cubría el objeto perdido. Eso es muy, muy importante. Hay que tratar de explorar a fondo la relación con él, las necesidades que satisfacía, al igual que los deseos, las angustias y los modos de autoprotección del paciente. Y señala Bleichmar que las intervenciones analíticas para superar la resistencia al cambio que permite que emerja el self del paciente deben ofrecer algo que también brinde placer y satisfacción con la transformación que está experimentando el paciente. O sea, esto es un poco como lo que también Marian hablaba de la psicología de lo positivo, ¿no? Como el decir, ok, perdiste esto, pero estás ganando esto y esto y esto y esto, ¿sí? Enfocarnos en la pulsión de vida. En tercer lugar, tomar en cuenta que los afectos dolorosos y angustias activadas en el proceso de duelo producen diferentes respuestas, por lo que se requiere hacer un doble diagnóstico que implica indagar el contenido específico del duelo y el tipo de organización del yo. Recuerda que las fantasías inconscientes y la cognición consciente modifican la afectividad, pero son a su vez transformadas por esta en un proceso bidireccional. Una vez que un estado afectivo está activo, convoca a las ideas que pueden relacionarse con él. En cuarto lugar, Bleichmar retoma lo señalado por Freud de que algo en el inconsciente puede perder fuerza motivacional y dejar de ser una presencia fuerza y activa, a diferencia del material que fue reprimido, que preserva su fuerza y requiere un proceso defensivo constante. Señala Bleichmar que el inconsciente se activa y desactiva por sectores. Si no fuese así, las variaciones en los estados de pasión serían imposibles. Enfatiza que las personas atravesamos distintos momentos donde pueden dominar a veces un estado emocional de odio o de ternura, de amor, de temor. Asimismo, que cada estado desactiva aquellos que lo contrarrestan, los cuales no son organizaciones de la conciencia, por lo que tenemos contenidos emocionales, unos con fuerza motivacional intensa, pero otros con diferente nivel de activación. Y entonces señala que en el tratamiento cuyo objetivo básico es deshacer la represión y la escisión mediante la reinterpretación, se encuentra también el desafío de cómo reactivar algo que ha sufrido un proceso de desactivación que es frecuente en pacientes con duelo patológico crónico. Él o la psicoanalista debe de emplear toda su vitalidad, además de hacer uso de interpretaciones y construcciones para activar en el paciente los núcleos de vitalidad que han sido desactivados. Dice también que hay que diferenciar entre dos tipos de pacientes, aquellos que bloquean sus afectos de aquellos que al estar identificados con padres de bajo nivel de afectividad, tampoco expresan sus afectos o sus sentimientos. En quinto lugar, la elaboración del duelo en el tratamiento psicoanalítico debe abarcar los múltiples factores distintos en cada caso que impiden la separación del objeto perdido, ya sea que se trate de una fijación primaria o bien de una fijación secundaria al objeto ahora idealizado. Dice, asimismo, hay que tomar en cuenta la tensión existente entre los dos polos del tratamiento. Por una parte, la focalización y selección de intervenciones acordes al objetivo terapéutico, y por la otra, la de mantener una postura de apertura a la emergencia de lo que no podemos prever. Siempre la atención flotante.
Indagar, en sexto lugar, si hay fijación a sentimientos de impotencia e indefensión en etapas anteriores. Si el paciente logró salir adelante, por lo que quedó inscrita esta creencia en la psique de que las pérdidas son reparables, ¿no? Y entonces dice, poner en marcha el proceso de reparación depende de la fantasía o creencia de que es posible superar formas de narcisismo destructivo y la intolerancia de los sentimientos de culpa. Concibe al tratamiento analítico como una apuesta de que algo puede modificarse con la confianza de que algo ocurrirá. Aquí sí es muy importante la formación del analista y la creencia fuerte de que el tratamiento ayuda a reparar el duelo. Porque a veces tenemos analistas que no ven al análisis como un proceso de curación terapéutico, sino nada más como una manera de conocerse a sí mismo. Y en el trabajo de duelo se necesita sostener que efectivamente sí se puede transitar y sí hay esperanza, sí hay luz al final del camino. Dice también Bleichmar que con ciertos pacientes depresivos existe el peligro de desarrollar un tipo de masoquismo en el que se busca la intimidad afectiva a través del sufrimiento. Hace notar que el hecho de compartir empáticamente el sufrimiento no es suficiente. Se necesitan cambios en las creencias profundas del paciente sobre el self, los otros y la realidad. En séptimo lugar, la elaboración del duelo requiere trabajar en 3 áreas. La primera tiene que ver con la representación del objeto perdido, la segunda con la representación del sujeto y la tercera con los recursos reales del yo. En octavo lugar, indagar qué afectos producen los nuevos encuentros, tomar en cuenta que la agresividad y la ambivalencia son factores esenciales en los orígenes y el mantenimiento del duelo patológico. Y por último, noveno lugar, distinguir si el paciente experimenta un duelo patológico y de qué tipo de los 5 siguientes. Entonces, todo esto en comillas. Casos donde las condiciones de sufrimiento en el presente, por motivos internos o externos, llevan al sujeto a retornar con el objeto perdido. Casos donde los sentimientos de culpa o bien el daño narcisista mantienen la fijación al objeto perdido. Casos donde la pérdida presente evoca una pérdida del pasado en virtud de condiciones similares en ambas. Casos donde la agresividad y el odio bloquean la reconciliación con el objeto perdido y la aceptación de nuevos objetos. Pensar en estos tipos es útil en el tratamiento analítico porque nos orienta hacia el factor específico que necesita ser modificado en cada caso particular. Sin embargo, Bleichmar enfatiza la necesidad de permanecer abierta a otros factores que se pueden combinar también. Y aquí yo también pongo de mi cosecha algo que aprendí con Sidney Blatt, en el sentido de que saber si la depresión es anaclítica o introyectiva, porque nos decía Sidney cuando nos dio clases en el seminario de investigación en psicoanálisis allá en el University College London, que los pacientes introyectivos son los que se suicidan con mayor frecuencia. Entonces, hay que saber cuáles de los 2 tipos de depresión tiene. Y ya, ahora sí que casi para terminar, pasando ya de lo intrapsíquico y de lo metapsicológico a lo transsubjetivo, me apoyo en este filósofo coreano, Byung-Chul Han, que habla de la sociedad en su libro La Sociedad del Cansancio, donde señala, lo escribió en 2010, y entonces para esa época dice Han que ya hay 3 épocas, la bacterial, la inmunológica y la neuronal. Cuando escribe en 2010 dice, la bacterial se logró con los antibióticos, ¿se acuerda? ¿No? Con todas las penicilinas y demás. Y suponía Han que la inmunológica también con los antirretrovirales ya había acabado.
yo sorpresa, que viene un nuevo coronavirus, ¿no? O varios, porque ahora ya sabemos que son una variedad enorme. Entonces, él dice que entonces ya predomina la neuronal. Entonces, yo pienso que así como en México coexisten, dada la enorme diversidad cultural que enfrentamos, que hay personas con pensamiento premoderno, moderno y posmoderno, igual tenemos en la sociedad actual la época bacterial todavía, lugares a donde los antibióticos no han llegado, lamentablemente, la época inmunológica, que fue la que vivimos en la pandemia, y la época neuronal, que es la que trae las enfermedades como la depresión, menciona el trastorno del déficit de atención, el trastorno borderline de la personalidad, etcétera. O sea, un filósofo que habla de esto. Entonces, y señala que en la inmunológica lo que se usa es el lenguaje como en la guerra, ¿no? El enemigo, ¿se acuerdan? No podía nadie cruzar el ambiente, había que lavar todos los alimentos, o sea, era la guerra declarada al extraño, al intruso, y entonces aquí yo creo, y termino con esto mi trabajo, como el decir, bueno, tenemos que estar corriendo el riesgos de estar vivos. Un aprendizaje mío de la pandemia es, solo tenemos el hoy. Entonces hay que vivirlo de manera intensa y por la otra parte, seguir haciendo nuestro trabajo cada vez con mayor riqueza, con mayor conocimiento de todo lo que nos está ocurriendo y poder saber acerca de la teoría de la técnica, qué pasa con estos tratamientos y también cómo seguir trabajando con nuestros propios sentimientos y nuestros propios emociones y afectos. Entonces, está larguito el capítulo, pero un gusto poderlo compartir con todos ustedes. Ahora sí, si quieren, pasamos a las preguntas, todavía tenemos tiempo. Sí, sí. Mil gracias, Teresa. Muy conmovedor y muy interesante tu trabajo. Por acá te escribe Carmen Villoro que no se puede conectar con la cámara, pero te manda un mensaje que muy sensible tu trabajo y te felicita. Y por ahí hay otros comentarios de personas que se han tenido que retirar, pero igual, aquí han estado. Sí, Ariadna, adelante. A todos. Hola, Tere. Hola, Ariadna. Bueno, de verdad, muchas gracias por compartir este capítulo. El libro, bueno, igual ya estamos por recibirlo y poderlo leer con todo detenimiento. Pero de verdad, bueno, a ti en particular te agradezco mucho esta presentación hoy, tan sensible, conmovedora, porque nos toca como psicoanalistas ver esto que la teoría, nuestra formación tan amplia nos ha regalado, ¿no? Para poder continuar con la vida, contactar con la tristeza que todos pasamos y bueno, de verdad, te agradezco mucho pues esta sensibilidad tuya para contactarlo con lo teórico y ver cómo nos enriquece para poder elaborar nuestras propias tristezas como analistas y poder seguir trabajando y ayudando a la gente a transitar por sus duelos y lo que más pueda venir en el mundo en el tiempo que estemos por acá. Muchas gracias. Gracias a ti, Ariadna. Gracias, Ariadna. No sé si alguien más, por acá te comenta Carmen, nuevamente por escrito, dice, me ha dado mucho gusto ver a Catalina Hart, importante maestra mía en la licenciatura de Psicología de la Ibero. Exacto. Y yo decirle a a Carmen que hizo un prólogo maravilloso. Me encantó realmente ese prólogo que nos hizo. Sí, lindísimo. ¿Puedo, Maripaz? Claro, Vicky, adelante. Bueno, Hola, hola Vicky. Tere, ¿qué tal? Oye, pues felicidades, me gustó mucho tu trabajo
y bueno, te iba escuchando y bueno, creo que a cada uno nos remueve y hace que contactemos con todo lo que vivimos durante la pandemia. Esto que tú hablabas de las pantallas, como pues yo tuve que tomar cursos, o sea, fue como abrirnos a un mundo diferente, ¿no? Para poder contactar con los pacientes y también todo ese desgaste del que hablabas, todo ese cansancio, el agotamiento, pues por mantenernos ante una tecnología con la que, bueno, al menos yo no estaba muy familiarizada y de pronto cambiar totalmente todo, ¿no? Y entonces con cada cosa que ibas hablando fue como ir reviviendo cada situación y los sentimientos de tristeza, pues que gente que uno sabe que muere alrededor y todo lo que te cuentan los pacientes, o sea, fue como muy, muy fuerte porque hay que estar lidiando con lo propio y lo de los pacientes también, ¿no? Felicidades, muy, muy lindo, muy sensible. Gracias, Vicky. Tere, ¿alguien Sí. más quiere hablar o hablo yo? Porque no lo... ¿Está bien? No, es que yo... ¿Quién sigue? Catalina, no. Catalina. Catalina, ajá, y ahorita te Olga. Sí, sí, Bueno, es que veo. quiero felicitar mucho a Tere porque, bueno, tanto Tere como Cristi y Bebe me ayudaron mucho, me contuvieron cuando Alejandro, que menciona Tere, falleció. Pero les quería yo contar una anécdota chiquitita, que Alejandro no quería morirse en la pandemia, porque si se moría en la pandemia nadie iba a ir a su funeral. Oh. Y él quería tener un funeral con son jarocho. Entonces, pues, poder elaborar el duelo sí me ayudó mucho a escribir. Escribí un trabajo que se llama Síndrome de Burnout de un amor familiar, porque mi familia sí me ayudó mucho a cuidarlo durante 16 años. Entonces, tener una red de contención familiar y social me parece muy importante en este tipo de manejos de duelo. Sí. Gracias, Tere. Sí, definitivamente. Gracias, Catalina. Olga, adelante. Bueno, yo quería un poquito decir lo que está diciendo Catalina. O sea, cuando empezamos a juntarnos, la verdad estaba la pandemia fuerte y no teníamos representantes de lo que estaba pasando y todos estábamos asustados. Entonces yo creo que el hecho de juntarnos en grupo nos sirvió de contención, pero además nos sirvió para elaborar todos aquellos como shocks que nos fueron llegando, porque parte de la pandemia era que iban sucediendo cosas que eran inconocibles para nosotros hasta ese momento. Entonces pudimos empezar a hablar, a leer los trabajos que escribíamos y hicimos lo que dijo Tere. Pasamos del shock del inconsciente a ir elaborando poco a poco, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que todos nos ayudamos a elaborar algo que no podíamos elaborarlo. No sé hasta dónde lo elaboramos, pero en ese momento nos sirvió para poder acompañarnos quizá, ¿no? Y este trabajo tuyo, Tere, que ya te lo había oído, se me hizo precioso porque escribes todos los pasos que fuimos pasando y que todas vivimos en aquel entonces, ¿no? Y además los hiciste de una manera tan sensible que ahora que decías al principio, las personas que tú querías que se fueran muriendo, claro que era una manera de hablar de ellas, ¿no? Y por eso fue un trabajo tan sensible. Entonces, muchas felicidades y gracias, Tere. Gracias a ti, Olga, que nos convocaste y sí, el grupo fue estupendo en este sentido, espectacular, porque nos reuníamos una vez al mes, 2 horas, leíamos el capítulo, había los comentarios de las demás, nos enriquecían siempre y le seguíamos, entonces nos mantuvimos trabajando, que fue magnífico, o sea, no solo atendiendo pacientes, sino elaborando en grupo, fue un grupo de psicoterapia. También. Muy bien. Julia, adelante. Sí, yo, además de lo que dice Olga,
y que completa a Tere, lo que quiero agregar es que no se nos pase por alto algo que Tere señaló, ¿no es cierto? Que son en el eje transferencia y contratransferencia, ella nos habla de la contratransferencia, que es muy difícil a veces hablar de nuestra tristeza o de nuestro dolor. A mí me fue muy útil el capítulo, la primera parte donde describes la tristeza. Aunque tomas las palabras de otra persona, lo maneja muy sensiblemente, como dijo Olga, de tal manera que yo no lo tenía muy claro. No tenía muy claro, uno cree que lo tiene claro, pero cuando escuchas a un colega, esta de la diferencia, primero los pasos de la tristeza, digamos. Después, la diferencia entre la tristeza y el dolor. Exacto. El dolor tiene, claro, todo el sufrimiento, pero cómo la tristeza impacta el cuerpo y da una sintomatología muy diferente al dolor y al sufrimiento que vamos detectando y puliendo en la tarea clínica. A mí me sirvió mucho esa diferenciación, no solo para el trabajo que vamos a leer, sino porque estas cosas se tienen que ir afianzando de a poco, haciendo un proceso, como señaló Olga, y como todos lo experienciamos. A medida que leemos nuestros trabajos y hablamos del grupo, más agradecidas estamos entre nosotras. Para mí es un enriquecimiento enorme. Sí, gracias. Sí. Gracias. María Cristina, adelante. No se te escucha. Estás muteada. Felicitar a Tere, hermoso el trabajo, pero sobre todo porque retoma algunos aspectos que creo que la pandemia nos mostró, más allá del trabajo sobre el duelo y el dolor y demás, la revalorización de estos espacios virtuales, ¿no? Es decir, cómo estos espacios virtuales construyeron espacios de sociabilidad que antes desconocíamos y que me parece que están muy bien señalados en todo el libro que compiló Olga. Y por otro lado, agradecer todo lo que tiene que ver con el recuerdo y el reconocimiento, más bien que el recuerdo, de los aspectos metateóricos y de la teoría de la técnica. Creo que es un hermoso trabajo que nos lleva a todos a pensar y repensar sobre nuestra vida cotidiana en la terapia. Gracias, Tere. Gracias, Cristi. Tenemos comentarios de Facebook, me dice Pati Ochoa. ¿Los puedes leer, Pati, por favor? Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, tenemos muchas felicitaciones. Ana Mata dice que gracias por la transmisión. Elvia Reina Sánchez, el excelente ponente, me parece interesante los temas. Ada del Día, saludos, excelente tema. La Morena dice, muchas gracias por la transmisión, excelente como siempre, de la doctora Lartig. Psicoanalista, una página, dice, ya compartido en esta página, gracias por la información. Saúl García González, Ivonne Asensio, Mara Zavala están viendo el video y dan las gracias. Ivonne Asensio manda aplausos. Ivonne Asensio comenta, lindo trabajo, muy cierto que nuestros pacientes necesitan psicoanálisis. Es mucho, mucho más. Dice, perdón, lo vuelvo a leer. Lindo trabajo, muy cierto que nuestros pacientes necesitan nuestra empatía, pero que el psicoanálisis es mucho, mucho más. Eso es lo que tengo yo. Sí, gracias. Gracias, Pati. Sí, adelante, Susana. Sí. Bueno, muchas felicidades nuevamente, Tere. Y me quedé pensando en esto no me acuerdo de quién, si de Ignacio o quién, pero que decías que el psicoanalista acoge el dolor y lo transforma en algo simbolizable, ¿no? Y con lo que se comentaba de la post-pandemia y todo eso, pensé que yo no tuve un paciente que haya desaparecido pues así estando mal o con COVID, quedarme ahí con la fantasía de si se murió, si sé qué, pero pensé en eso, ¿no? O sea, que uno acoge el dolor y cómo se queda, o sea, sí es difícil cuando
uno tiene una relación con un paciente y de repente desaparece en otros momentos no de COVID. Me quedé pensando qué difícil pues en esto de dolor que uno va cogiendo y que de repente puede quedar a medias y no, por lo que sea el paciente desapareció y pues que uno lo tiene que simbolizar con uno mismo, pues, ¿no? Me gustó mucho lo que vas explicando y teorizando pues de la tristeza, del dolor, todo el proceso. Muchas gracias. Sí, porque realmente hay pacientes que abandonan el tratamiento no por la pandemia o en pandemia, sino de repente le dices nos vemos el miércoles o el jueves o tal y no se aparecen, que es muy distinto de los que interrumpen, ¿no? Que te dicen, no, no puedo ya venir, tal, y entonces hace uno un cierre y se despide y deja las puertas abiertas y algunos regresan, otros no, pero los que desaparecen, publicamos en Cuadernos de Psicoanálisis, que se me hace muy interesante, ahora el término que usan es el ghosting, para desaparecer, ¿sí? Entonces, hay en Cuadernos varios artículos de lo que significa desaparecer, que cuando escribí en el trabajo no los tenía yo a la mano, pero se los recomiendo en Cuadernos de Psicoanálisis, es a propósito del ghosting. Uno de Sofía Najma lo aborda desde Winnicott, muy bueno, porque sí te quedas con una sensación de vacío y de decir qué hice mal, qué pasó, qué no vi, qué tal, y o sea, sí, esto se habla poco, pero duele mucho. Y más cuando está el COVID de por medio, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, gracias, Susana. No, gracias a ti, Tere. Gracias. Alejandra, adelante. Sí, Tere, muchas felicidades de nueva cuenta. Nos haces recordar vivencias de ese momento que de repente uno las guarda, ¿verdad? Y bueno, me abrió a esta reflexión tu trabajo, que es la virtualidad de lo virtual, ¿sí? Del grupo y de la escritura. Es decir, y todo esto en tiempos de incertidumbre. Me parece que la incertidumbre como un momento particular de la pandemia, pero de la vida en general, nos pone también recursos para ser aprovechables. Y la escritura me parece que es parte de esos instrumentos que nos pone. El libro es un ejemplo de ello. La virtualidad, como ya lo habían dicho, y lo fascinante del grupo. Yo me preguntaba hasta dónde tiene un límite y hasta dónde, hasta cuánto sirve, porque me parece que hablamos de personas que perdemos o que perdimos, tú lo señalabas, Tere, pero cuando la persona es un hijo que se pierde, un esposo que se pierde, una persona muy, muy cercana, ¿qué tanto, no sé si se dio en su grupo, pero qué tanto, hasta dónde se puede alcanzar este tipo de instrumentos en la vida que tuvieron ustedes? Esa sería como una pregunta. Los alcances y las limitaciones. Gracias, Tere. Gracias a todas. Ajá, pues no sé, aquí están presentes varias de las autoras. Aquí, por ejemplo, veo a Teresa Calabrese que no ha hablado. No sé si, Teresa, quisieras tú responderle a Alejandra. Ajá. No te escuchamos, Teresa. A ver. Ahí está. Yo había levantado la mano porque, bueno, me quedé, bueno, no me pude conectar al comienzo, pero conozco tu trabajo, la profundidad de todo lo que trabajaste en este capítulo, y bueno, me quedé pensando en el comentario de Julia con el tema de la tristeza, y bueno, me vino a la mente, bueno, el artículo de Freud, de angustia, dolor y duelo.
y lo importante de la angustia señal, ¿no? Que me parece que la pandemia no nos permitió tener la angustia señal para prepararnos para lo que se venía. De pronto, ¿no? Estábamos todos expuestos, como bien dijeron y como bien dices tú en el capítulo, nosotros y nuestros pacientes, teníamos que sostener a nuestros pacientes y sostenernos nosotros de nuestra propia angustia. Y yo recuerdo que con mi familia, que con mis hijos que estaban viviendo en otro país, nos conectábamos y decíamos, bueno, estamos sanos, ¿no? Que lo primero era, bueno, dar como una señal de que estábamos bien. Y creo que eso es una de las cosas que, bueno, un poco nos arrasó. Y como decía Olga, el grupo nos permitió sostenernos, contenernos, y fue muy, muy útil. Y me pregunto, ¿qué hubiera sido de todos nosotros analistas de los pacientes, si no hubiéramos tenido la posibilidad de la comunicación virtual? Ajá. Si esto hubiera sucedido en otro momento de la historia, como de hecho, bueno, sucedió en otros momentos, y no poder comunicarse, y no poder saber esto que nosotros hacíamos con nuestra familia, de bueno, estamos sanos, COVID cero, digamos, nos permitía poder saber cómo estaba el otro, y que, bueno, eso era también algo que pudimos lograr gracias a la virtualidad. Y si con todo lo negativo que puede tener lo virtual, y sigue teniendo ese aspecto positivo, porque bueno, ahora estamos reunidos, yo estoy acá en Buenos Aires, ustedes están en Guadalajara, vos, Tere, creo que estás en Ciudad de México. Si podemos seguir conectados, compartiendo, conteniéndonos, elaborando. Y también cuando dijiste lo del ghosting, se llama también teoría de la cancelación, ¿no? Ajá. Y pensaba cómo el ghosting o la teoría de la cancelación es como algo que uno decide hacer, decide cancelar al otro, decide hacerse un fantasma, pero que en este caso los temores, cuando no sabíamos de cómo estaban los compañeros, cómo estaban los familiares, bueno, ojalá hubiera sido por propia decisión, pero uno temía. Yo recuerdo que en la Asociación Psicoanalítica de acá de Argentina, cuando se mandaba, siempre se avisa cuando hay algún colega fallecido, y era como que se estrujaba el corazón cuando uno veía, ¿no? Decía, bueno, ¿a quién? ¿A quién le habrá tocado? Es decir, y realmente, bueno, un poco esto lo manifestás muy bien en tu trabajo, y también lo puso de manifiesto Olga, de cómo lo útil que fue y que sigue siendo este trabajo en colaboración para todos nosotros. Así que te quería agradecer mucho, Tere. Gracias, Teresa Tocaya. Ajá. Sí. Sí. Muy bien, Pati, adelante. Ajá. Bueno, pues Tere, yo también te quiero felicitar, me gustó mucho tu trabajo, también siempre desde que lo presentaste me gustó mucho, y me gusta mucho, ¿no? Cómo vas planteando la cuestión esto de lo del duelo, porque bueno, como también bien lo dice Freud, el duelo es todo un proceso que lleva un tiempo, ¿sí? Y que no es fácilmente elaborable en un corto tiempo. Y esto cuando hablas del duelo no nada más por la pérdida que tuvimos de seres más o menos cercanos o conocidos que perdimos, sino también todo lo que perdimos de poder trabajar con nuestros pacientes, que se tuvo que hacer algo así, de modificar, y que me parece que es muy importante esto que hicimos y que vamos a seguir haciendo porque de los libros y de juntarnos y todo, porque la cuestión, pensaba yo ahorita cuando hablaba Olga, de que cuando empezamos a escribir los artículos, estábamos en pleno auge de la pandemia, todavía sin vacunas, y que era terriblemente choqueante
y como dicen, no hubo una señal, una angustia señal que nos preparara, pues entonces nos agarró con el yo totalmente desprevenido. Y lo importante que es como que pensar, ¿no? Que lo choqueante, lo disruptivo, en el momento no se puede ni trabajar, ni elaborar, ni interpretar, y que siempre lo traumático es a posteriori. Entonces, en este sentido, me parece que esto que estuvimos haciendo de estarnos reuniendo cada mes, intercambiando experiencias, vivencias, con cada una de nosotros en el consultorio, nos ayudó muchísimo a ir tratando de ir elaborando, ¿sí? Todo esto que estábamos viviendo, y que creo que todavía falta mucho por elaborar, ¿sí? Sí. Entonces, en este sentido, estas reuniones que tuvimos, cómo nos ayudaron para tener contención, para poder sentirnos más o menos contenidos, intercambiando, y que yo creo que ahora con esta segunda parte que vamos a hacer es donde ya podríamos hablar a lo mejor ahora sí de una continua elaboración para poder entender qué es lo que sería ya la pospandemia. Creo que ahora sí podemos ya hablar de pospandemia, y que yo creo que esto todavía nos da muchísimo para trabajar. No sé cuántos libros se podrían hacer de todo esto, pero creo que el proceso de elaboración continúa, y en eso creo que el hecho de que nos hayamos estado juntando y que ahora nos vamos a seguir reuniendo para hacer la otra parte, digamos, de otro libro, esto nos va a ayudar más a hacer un duelo en sentido amplio de la palabra, para poderlo elaborar y seguir, digamos, como trabajando y recuperar toda esta experiencia y todas estas vivencias, y darles una elaboración que sirva para trabajar con nosotros mismos y con nuestros pacientes, ¿sí? Entonces yo creo que apenas empezamos con este primer libro, creo que apenas empezamos, y que hay que continuar, porque yo creo que esto da para mucho más, ¿sí? Entonces, bueno, nuevamente, felicidades, y me gustó mucho tu trabajo. Gracias, Pati. Ajá. Y yo nada más quiero también aprovechar para responderle un poco a Alejandra la pregunta de qué pasa cuando no se puede. No sé si conocen este libro que se llama Charlotte, de David Fuenquinos. Aquí es un relato y que yo pensé en este libro porque se trata de una familia de suicidas. Yo creo que ahí Alejandra, o sea, vamos, aparte es una chica judía alemana en los tiempos de Hitler y de toda la persecución, o sea, aparte del desastre de la muerte de 6 millones de personas judías, en el caso particular de ella, se suicida la madre, la tía, la abuela, la bisabuela, ¿no? Entonces, yo sí diría que hay familias que concentran el mayor número de suicidios, donde a lo mejor la salida es prácticamente imposible, ¿no? ¿Nos puedes decir nuevamente el nombre y el autor, Tere? Sí, mira, se llama David Fuenquinos y se llama Charlotte. Aquí, David Fuenquinos es un escritor francés que escribe el libro porque va a una exposición y le fascinan las pinturas, los dibujos de Charlotte, que durante su, vamos a decir, encierro en Francia, tratando de que no la lleven al campo de concentración, se dedica a pintar, y entonces él rescata su figura, se pone a investigar, y entonces encuentra que Charlotte había escrito una autobiografía y dejó una maleta con 700 dibujos. Ajá, y entonces él escribe, toma la biografía de Charlotte y escribe lo que él siente, biografía de Charlotte y lo que él siente, un poco al estilo de Irene Vallejo en El infinito en un cúbico, ¿no? Donde mezcla lo académico, el ensayo, con sus vivencias personales. Entonces, aquí sí, la mamá, o sea, con la hija, a pesar de la hija, no pudo evitar tirarse por la ventana como la hermana. Ajá. Muchas gracias, Tere. De nada. Gracias. Está Julia y luego Olga, por ahí también habías pedido la palabra. Y ya vamos cerrando. Sí, exacto. Yo justamente le iba a decir a Teresa
que retomara el planteo de Alejandra. Ajá. Después de lo que dijo María Teresa Calabrese, ¿no? Y yo justamente quería señalar que vos habías planteado los 9 puntos de Bleichmann. Sí. Que si bien yo no lo conozco mucho, en ese punto está planteado cómo prevenir un duelo patológico. Y yo quería señalar que cuando vos diste qué pasa con un hijo, Alejandra, entonces yo decía, bueno, aquí yo tengo otro esquema referencial teórico, ¿verdad? Más temprano. Pienso que depende del vínculo. Y depende del desarrollo de la persona que tiene que hacer el duelo para no entrar en un duelo melancólico, porque hay un funcionamiento narcisista y entonces son elaboraciones de duelo que muchas veces no son reparables, como el ir al suicidio. Lo que no me quedó claro es por qué lo relacionabas con la incertidumbre, Alejandra, además de centrarse en la relación con el objeto perdido y cuidarse de la idealización. No me quedó claro cómo tú lo planteabas con la incertidumbre. Gracias. Sí, no sé si puedo hablar. Claro que sí, Alejandra, adelante. Lo pensaba por estos pacientes que comentaban, Tere, del ghosting, ¿verdad? Que a lo mejor en términos generales el ghosting puede ser un acto agresivo hacia el analista, pero también a veces pienso que es un acto en este contexto necesario. Pues, claro, desconozco el caso, ¿no? Pero pienso en aquellos retiros en este momento histórico de la pandemia en los que necesitas a veces estar solo o con ciertas personas acompañado para poder, dijéramos, sobrellevar la circunstancia. Por supuesto que depende de los recursos personales, de las interdependencias, si son sanas o patológicas, es decir, sin dejar de pensar que cada caso es particular, ¿no? Pero sí creo, en términos generales, que a veces es un mecanismo, puede ser un mecanismo de defensa ante la sobrevivencia, y también en otros casos puedes llevarte también al dramatismo de la muerte. Sí. Muy bien, gracias. Olga, no te vemos, pero ¿quieres participar aquí? ¿Y María Ortiz? ¿También está por ahí? No la veo. Levantó la mano, María Ortiz. Adelante, María. Ajá, lo que Olga se conecta. Ajá, gracias. Pero no sé cómo bajarla. Bueno. Pero te escuchamos, ¿no? Te escuchamos, Oco. Te escuchamos, ajá. Creo que no quería participar. No quería participar, perdón. Ok. No, es que no sabía cómo bajar la mano. Gracias. Okay. Felicidades, Tere. Gracias, Oco. Bueno, pues Olga, creo que no sé si nos escuche. Como que no está. Ay, como que no. No. Ahí va. Ya. No. ¿No? Bueno, ajá. ¿Ya? Ahí Ya. está, sí. Y lo único que yo quería decir es que el ghosting, a mí me parece que es cierto que hay una necesidad de desaparecer, porque ya no puedes con el esfuerzo de afuera. Pero también siento que uno pudiera avisar que se va a desaparecer. Claro. ¿No? Intentar no crear angustias, sobre todo en estos tiempos donde cualquier minuto que se perdía, uno ya creía que te habían secuestrado. Bueno, yo nada más pienso en eso, nada más que pudiéramos, el ghosting, en cuanto se desaparece sin avisar, no deja de ser, no nomás necesario, es agresivo, ¿no? Porque dejas al otro en ascuas. Bueno, eso pienso yo. Gracias. No, gracias a ti, ajá, sí. Sí, de acuerdo. Pues no sé, yo creo que ha sido una jornada muy rica, bien interesante.
Mil gracias, Tere, por compartirnos tan bello trabajo. Tienes varios comentarios por aquí de personas que tuvieron que retirarse antes, pero te dejan muchos saludos y felicitaciones. Rocío Arocha, Leslie, también le mandan acá muchos saludos a Catalina. Dolores Montilla te manda saludos y a ti también, Tere, te felicita por tus conocimientos, tu sensibilidad, tu apoyo amoroso de siempre. Ariadna, creo que ya lo había comentado, lo leo, Ariadna, dice, el ghosting deja un duelo desde la violencia que deja un trauma hasta lo irrepresentable. Me interesa mucho leer el capítulo de Julia. Ajá. Y bueno, también se retira, María Cristina Chardón se retiró y te deja muchas felicitaciones y saludos a todos. También Raquel Tavil se tuvo que retirar y te felicita. Bueno, no sé si se retiró, aquí está. Aquí está Raquel. Y bueno, también Rosy Arari te felicita. Gracias. Te felicitamos todos, Tere. Sinceramente, bellísimo trabajo y lindo el trabajo de todas. ¿Y cuándo es la siguiente presentación, Maripaz, para ya darle el paso a la siguiente coautora? Ahorita les digo. ¿La de Alejandra? Es la de Alejandra, pero bueno, la tenemos programada para el 19, ¿no? El 19 de marzo, pero de marzo, no más, de abril. A ver, un segundito. Ajá, porque ahora sí que hay que terminar todo el libro. Sí, ya nos faltan poquitos y bueno. Sí, creo que es el 19, ¿verdad, Susana? Igual les confirmamos a través de las redes y por correo, ¿sí? Porque ahorita no tengo a la mano la fecha. ¿Sí lo tienes? El otro día ya no. Yo también, pero ahorita no lo encuentro. Exacto, pero seguimos trabajando. El próximo mes. Sí, es regresando de vacaciones. Creo que es el primer sábado regresando o el segundo, después de Semana de Pascua. Perfecto, entonces invitamos a toda la audiencia a que continúe. Estamos como episodios, ¿no? Ok, continuará. Por capítulo. Ajá. Y es un gusto y un placer, reitero, haber estado el día de hoy con todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.